Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Romancero Talks, programa de charlas literarias organizadas por Romancero Books, librería de literatura española y latinoamericana con sede en Londres. Este programa de charlas ha sido organizado gracias a la colaboración de los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds. En este ciclo de charlas, este año podréis observar que hay dos grandes grupos de charlas. El primer grupo versará sobre las escritoras de la generación del 27 o de la Edad de Plata de la literatura española, y el otro grupo de charlas, o el segundo ciclo, en él hablaremos sobre literatura española de relatos. En la charla de hoy vamos a hablar sobre el libro de Memorias de la Melancolía de la escritora María Teresa León, libro editado por la editorial Renacimiento con sede en Sevilla. Y con nosotros tenemos a Cristina Linares. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Cristina es la directora y editora del grupo editorial Renacimiento con sede en Sevilla. El retablo de Salomé Amat, escrito por Elizabeth Mulder, o Peregrinaciones, mis viajes por Europa de Carmen de Burgos, son dos de sus últimos libros publicados en este 2021. En el año 2019, Cristina recibió el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía por su labor de recuperación de autoras de la generación del 27, y el año pasado recibió el Premio Sevilla Territorio de Igualdad 2020 por el mismo motivo. Además, la editorial Renacimiento ganó el premio a la mejor labor editorial en el año 2003, y en sus colecciones Biblioteca del Exilio y de la Memoria podemos encontrar las colecciones Biblioteca Elena Fortún y Biblioteca María Teresa León. Y sobre uno de estos libros, Memorias de la Melancolía, de esta biblioteca, María Teresa León, vamos a hablar hoy. Hola otra vez, Cristina, es un placer tenerte de vuelta contigo en Romancero Talks. Igualmente, estoy encantada, mil gracias por invitarme. A ti, estoy muy contento de empezar este nuevo ciclo de charlas con el libro de Memorias de la Melancolía de María Teresa León, y estoy muy contento también de que los institutos Cervantes nos estén apoyando para hacer este ciclo de charlas. Así que muchísimas gracias también a los tres centros. Muchas Um, gracias. las Memorias de María Teresa fueron escritas a mano en cuadernos escolares cuando María Teresa ya era una mujer mayor y vivía en Roma. El libro ha sido reeditado por vosotras, por Renacimiento, en el año 2020, y ha sido un éxito editorial. Se han vendido miles de ejemplares. Me gustaría que comenzáramos esta charla contextualizando el libro como objeto, y me gustaría que nos contaras cómo llegaste a él, cómo fue el proceso de reeditar este libro, si intuíais que iba a ser un éxito editorial como lo está haciendo. Y también me gustaría que nos contaras un poco de la historia del libro, cuándo se escribió, qué tipo de reacción tuvo el público y la crítica literaria cuando se publicó, cuando se editó por primera vez. Pues sí, te cuento un poco. María Teresa escribe sus memorias en el año 66, empieza a escribirlas en Roma, tiene ya más de 60 años, 63, y, y escribe por esa necesidad de contar lo vivido. Ella yo creo que empieza ya además a, a adivinar, que empieza a olvidar un poco, ¿no? Que empieza a aparecer ese Alzheimer poco a poco, de forma paulatina, pero incesante, que al final, en los últimos 11 años de su vida en España, le invadirá el olvido por completo. Y entonces, bueno, pues estas memorias, como te digo, las escribe entre el año 66 y 68. Se sabe perfectamente porque cuando cuenta en la novela, en las memorias, que acaba de morir fulanito o fulanita, esas son las fechas en las que murieron. Y hace que se lo publique su gran amigo Gonzalo Losada, el editor argentino, en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Han estado exiliados en Buenos Aires muchísimo tiempo. Esta es la nueva etapa en Roma, donde reciben muchísimas visitas de admiradores y de jóvenes poetas que desean conocerles. Y es un poco eso lo que le anima, ¿no? Un poco a despertar la memoria, el escribir para no olvidar, ¿no? Y, y bueno, pues esta edición del año 70 de la editorial argentina Losada
luego ve diferentes reediciones. Aparece por primera vez en España, en el año en el que llegan a España, en el 77. Luego también la publica Bruguera en el 79, de nuevo en el 82. Hay una edición de Círculo de Lectores del 87 también. También hay otra edición de Galaxia Gutenberg y otra de Castalia, anotada por Torres Nebrera en el año 99. Y esa es la última. En el año 1999 sale la última edición de Memoria de Melancolía. Entonces, claro, han pasado más de 20 años y han sido más de 20 años de anhelo por parte del público, de lectores, de hacerse con estas memorias. Por ponerte un ejemplo, había una campaña de Change.org para que se reeditaran las memorias de María Teresa León. Y había estaban los ejemplares de las ediciones anteriores, teniendo en cuenta que no son libros antiguos, no son libros de objeto del libro antiguo en pergamino, ni primeras ediciones de los años 20, estamos hablando de un libro de los 70, 80, estaban pues eso, a 300 euros, a cantidades bastante disparadas de lo que suele ser el mercado, ¿no? El libro de segunda mano, en realidad. Y entonces, bueno, nosotros llevábamos tiempo detrás de estas memorias, habíamos publicado ya los artículos de El viaje a Rusia, de María Teresa León, y hace muchos años también habíamos publicado sobre el teatro de María Teresa León, también fascinante. Yo creo que es muy importante reivindicar también a María Teresa, entre otras cosas, como importantísima dramaturga, directora de escena, actriz y reformadora del teatro. Cuando están durante la Guerra Civil, que van a animar a los soldados, ella está ahí en primera línea con esta compañía teatral, ¿no? Y bueno, haciendo obras de Lorca, de Ontañón, y ella también actúa, ¿no? Y bueno, básicamente es cierto que encajaba perfectamente en nuestra colección. Es más, me ocurría a menudo de ir a librerías y que nos dijeran, bueno, pero ¿cuándo vais a sacar Memoria de Melancolía? Daban por hecho que si salía tenía que ser en Renacimiento, porque bueno, hemos publicado las memorias de Concha Méndez y la novela autobiográfica de Elena Fortún, la colección Biblioteca de la Memoria acoge ya a muchísimas mujeres del 27 y bueno, de otras épocas, por supuesto. Mira, ahí tienes a los Diablos Sueltos de Mada Carreño. Y bueno, pues al final pensamos que un proyecto de mayor envergadura que no abarcara exclusivamente esta novela, reeditarla y olvidarnos de María Teresa, sino realmente crear una colección donde recuperáramos más parte de su obra, es decir, novelas biográficas de El Cid, del Quijote, de Jimena Díaz de Vivar, sus cuentos maravillosos, Morirás lejos, sus novelas, también siempre hay muchísima representación de sus vivencias de la guerra civil y del exilio, ¿no? Como por ejemplo en Juego Limpio o Contra Viento y Mareas. Y realmente yo estoy muy emocionada porque, bueno, este es el primer título de la colección y empezamos pues por la puerta grande, pero no os vais a imaginar lo que vais a descubrir de María Teresa y vais a quedar realmente con la boca abierta. Hay muchos libros que nunca han sido publicados en España, solamente salieron en Argentina, ¿no? Y bueno, tenemos María Teresa para rato Sí, me alegro. no vais a quedar decepcionados en absoluto, de verdad. Bueno, María Teresa, como tú has comentado, a lo largo de su vida fue una mujer escritora de novelas, obras de teatro, guiones de televisión, artículos periodísticos para el New York Post. Fue una mujer que viajó alrededor del mundo en compañía de su pareja Rafael Alberti antes y después de la guerra, a Italia, China, Argentina. Incluso conoció a la comunidad sefardita española en Oriente Medio, quizás uno de los primeros grupos exiliados de españoles y españolas. María Teresa también fue una amiga muy cercana de Lorca, Miguel Hernández, Neruda, Margarita Sherwood. Trató con Gerda Taro, La Pasionaria, Picasso, Gutiérrez Solana, León Felipe, Cernuda e incluso Antonio Gades. La verdad que leer el libro y descubrir toda su vida ha sido algo fantástico y verla que estaba en relación con todas estas personas.
leyendo sus memorias podemos recorrer el siglo XX, y una de las cosas que más me fascina del libro es la capacidad de reflexión de María Teresa sobre lo vivido y sobre los acontecimientos históricos. En el comienzo del libro se habla de que este libro es básicamente un tratado de la pérdida, y me gustaría que habláramos de eso. Sí, es que además no solamente es lo que cuenta, sino también cómo lo cuenta, ¿no? Cada página de estas memorias está cargada de lirismo y de sentimiento, pero a la vez de contención, de recogimiento, de la palabra justa. Es realmente muy, muy poética. Y bueno, es que ¿qué te puedo decir? Si echas un vistazo al índice onomástico, es que no hay nadie sin nombrar, no hay nadie. Abro por una página cualquiera y sale Isaac Babel, Manuel Azaña, Jacinto Benavente, Fidel Castro, Corpus Varga, esto porque lo he abierto en la B, ¿no? En la B y en la C, pero Giner de los Ríos, la princesa de Éboli, Salvador Dalí, todo el mundo está aquí, Sí, todo el mundo. Y además, bueno, yo creo que todavía estamos en Renacimiento, nos queda mucha labor por delante de recuperar textos de exiliados, es algo que llevamos haciendo más de 20 años y además ahora por fin estoy viendo un poco más de reconocimiento afortunadamente, pero llevamos 20 años junto a Manuel Aznar Soler y el grupo del GEXEL de la Universidad de Barcelona, que hay este grupo de estudio, ¿no? Del exilio literario español, donde no nos podemos hacer una idea de la inmensa calidad literaria de estos escritores que tuvieron que huir y abandonar su patria sin saber que iba a ser, en muchos casos, para siempre. La mayoría nunca volvieron. Y María Teresa volvió en el 77 y cuando volvió estaba ya con un incipiente Alzheimer. Y, y aquí María Teresa hace realmente un ejercicio de generosidad para con todos los exiliados. Había una red realmente que se formó, ¿no? de amistad, de fraternidad, de cómo se ayudaron entre ellos. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que realmente el exilio literario español es, junto al siglo de oro, en nuestro momento literario histórico más fecundo, más prolífico y más valioso. Y no somos conscientes de ellos, porque evidentemente luego vino una dictadura, vino un olvido, y claro, en el caso de las mujeres, el olvido fue por dos, por el hecho de ser mujeres, es decir, los exiliados fueron olvidados y las exiliadas fueron olvidadas el doble. sí. Entonces, ya lleva habiendo una labor de recuperación de las voces de los olvidados del exilio y llevamos también mucho tiempo recordando en Renacimiento a las olvidadas. Pienso en Cecilia G. de Guilarte, en Clara Campoamor. Son libros que no hemos publicado ayer, que han salido a principios de los 2000, hace ya 20 años. El Y, eslabón perdido, recuerdo, lo tengo aquí arriba. El eslabón claro, perdido, perdón. Sí, sí, entonces, bueno, es una labor ardua, pero realmente te encuentras con testimonios que son únicos. Y el punto de vista de las mujeres es valiosísimo porque es una perspectiva completamente diferente. Por ejemplo, me parte el alma cuando dice María Teresa en sus memorias, dice, ante esto siento vergüenza. Jamás hubiera Corpus Varga escrito sobre sus recuerdos Memoria de la melancolía. Pobre libro mío, desarreglado como memoria de vieja. Qué desasosiego. Es ese síndrome de impostora tan inherente a las mujeres, ese sentimiento de que realmente crees que tu memoria no vale tanto como la de otros, ¿no? Y le ocurre con Alberti, ella siempre se infravalora, soy la cola del cometa. Y te da mucha rabia, porque claro, claro. cuando lo lees objetivamente, ¿qué te ha parecido a ti, Jorge? A mí el libro me ha puesto los pelos de punta muchas veces, en muchas ocasiones. Me ha parecido un libro precioso, muy sutil, y sobre todo la forma de contar la historia, porque en realidad es un libro como de relatos, casi, o no casi, es un libro de relatos donde aparecen muchísimos personajes históricos, y esa parte me ha gustado mucho cómo
iba y venía al presente, al pasado, y todo lo hilaba muy bien. La parte en la que ella habla de uno de sus libros, porque en realidad no habla mucho de sus libros. No. Menciona mucho los libros de Rafael Alberti, pero no sus libros. Y cuando habla del libro que escribió sobre Jimena Díaz de Vivar, me gusta mucho la relación que hace sobre ese libro y sobre las mujeres en la España durante la guerra civil. Y su Y, prima Jimena, hija de María Goyri, al final eh, vacilando todo. sí, Sí. y me gusta mucho cómo introduce a los personajes, o a las personas, perdón, pero en este caso personajes históricos en las memorias. La verdad es que he disfrutado muchísimo leyendo el libro y lo recomiendo a todo el mundo leerlo porque te pueden asustar las 500 páginas, pero es que para nada, es un viaje fantástico, la verdad es precioso. Está lleno de sutilezas y de melancolía y también, bueno, yo vivo en Londres y salvando las distancias, yo, no sé, te sientes representado en muchas cosas, es lo que comentaba cuando estábamos hablando antes de la charla. Cortázar tiene una frase que es cuando subrayas un libro te estás subrayando a ti mismo o a ti misma. Y la verdad que leyendo este libro he subrayado muchísimo, muchísimas páginas, muchísimas partes del libro, porque me he sentido identificado pues en lo que es vivir fuera, en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. Y lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy enamorada. Tengo absoluta devoción por María Teresa y estoy muy feliz de haber podido recuperar estas memorias y lo que queda, lo que Y lo queda. que queda, porque nos tienes que contar algo más Sí, sobre, ahora sobre seguimos. esto. Bueno, ahora me gustaría comentarte, al final del libro, María Teresa habla de cómo fue el Madrid anterior a la guerra y menciona muy poquito cómo fue esa falta de asociacionismo entre las mujeres escritoras hasta que María Maeztu y otras abrieron el Lyceum Club y me gustaría que hablásemos un poquito de esto, de cómo fue ese Madrid prebélico, efervescente, con las vanguardias, con escritores, cineastas, escritoras, y cómo las mujeres escritoras y artistas, empezaron a asociarse para saber unas de otras. Bueno, muy brevemente como contexto histórico, no debemos olvidar que la España de principios del siglo XX era una España mayoritariamente analfabeta, paupérrima, y nos encontramos con esta reforma de la educación donde surge la residencia de estudiantes, donde surge la residencia de señoritas, fundada en 1915 por María de Maeztu. María de Maeztu además era hija de una profesora que se formó también en Inglaterra, era realmente una pionera en pedagogía. Y, y es un caldo de cultivo nos encontramos con pintoras, con novelistas, periodistas, críticas de cine, críticas de arte, escultoras, realmente hay de todo y todas además lo hacen magistralmente, cada una en su ámbito, ¿no? Y bueno, el Liceum Club se funda quizás por recomendación parece ser, de Victoria Kent en 1926 y se convierte realmente en un espacio para ellas de reunión, donde reciben conferencias de Marie Curie, de Einstein, y bueno, la verdad es que cuando descubres todo lo que vivieron, todo lo que conocieron, te entran ganas de viajar al pasado y de poder unirte Te a da ellas, ¿no? envidia, da envidia. Luego la guerra no, No, evidentemente, no. pero toda Pero, esa parte... sí, hablando de la guerra, de lo que vamos a hablar mucho, me gustaría que hablásemos de María Teresa como una mujer comprometida y dedicada 100% a la cultura y a la defensa de la cultura durante la guerra civil. Su compromiso con las guerrillas del teatro del ejército, donde escribían obras de teatro que tú ya has comentado y llevaban esas obras hasta el mismo frente, hasta la misma línea de fuego de la guerra o la alianza de intelectuales de Madrid. Eso no me... Vivir una guerra no me da envidia, obviamente, pero esa
ese camaderismo de la alianza de intelectuales o ese coleguismo de las guerrillas del teatro, eso sí que me da, la verdad, me parece fascinante y eso sí que me da un poquito de envidia. Pero bueno, me gustaría hablar de esto y también incluso del Congreso de Escritores del 37, donde utilizaban la literatura como arma política y llevaban, pues, a través de las obras de teatro a los pueblos que estaban viviendo la guerra civil de una forma completamente distinta a las ciudades. Sí, María Teresa fue fundamental en este segundo congreso, ¿no? de escritores del 37, escritores antifascistas. Es más, ella fue la presidenta de la quinta sesión y dio un discurso muy alabado y tuvo una labor muy importante, antes lo he comentado, ¿no? como dramaturga, como directora de escena en las guerrillas. Y, y bueno, también estuvieron en este congreso, creo que como de mujeres solamente estuvo también Margarita Nelken y María Zambrano. Mm. Y me parece que María Zambrano sí que ha sido más reivindicada por su obra. Margarita Nelken es verdad que se la recuerda más como política, se abstuvo a la hora de votar a favor o en contra del voto femenino. Y también hemos recuperado textos de Margarita Nelken, también fascinantes. Tiene una opinión modernísima sobre el divorcio, animando a las mujeres a hacerlo, viéndolo como una salida dignísima y una opción de realmente de evolucionar y no como un estigma. Y, y bueno, yo creo que hay muchísimo de María Teresa que no se conoce. Insisto en que ha quedado un poco relegada hasta ahora a la figura de mujer de Rafael Alberti, y nos damos cuenta al leer sus memorias y al investigar más sobre ella, en que fue una mujer que estuvo en primera línea, mientras estuvo viva, estuvo todo el tiempo en primera línea, luchando y escribiendo, y bueno, empieza a escribir artículos periodísticos muy, muy, muy joven, en el diario de Burgos, magistrales. Y bueno, esto que comentaba antes curiosamente estuve el otro día en una exposición de una fotógrafa japonesa, ¿cómo se llamaba? Tomoko Yoneda, se dedica a fotografiar lugares históricos. Por ejemplo, sale una playa y es la playa de Normandía, ¿no? El lugar exacto El desembarco, del sí. desembarco. También, y vino a España, apareció en 2020 y hizo fotos en Brunete, de la batalla de Brunete, y se va a Granada a fotografiar el mono y la cartera de Lorca, y también fotografía un objeto que son como unos cuernos de céfiro, de la obra de teatro de Lorca, que era Perlín Pimpín y Belisa en su jardín. Y fue María Teresa quien fue Belisa. Y claro, me hizo una emoción tremenda el ver este objeto que probablemente quizás llevó la propia María Teresa en la obra, ¿no? Y el ver cómo, bueno, al final cómo se legitima, ¿no? Una fotógrafa japonesa que viene y bueno, no sé, a mí me emociona, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad que por eso es muy bonito, ¿no? Leer este libro, porque ves quién fue María Teresa y su nivel de De involucrarse compromiso. y de compromiso, ¿no? Con la cultura. Continuando con la guerra civil, una de las partes que más me han sorprendido del libro es incluso, bueno, yo lo llamo un oxímoron, ¿no? Porque habla de la guerra civil como, y voy a citar a María Teresa, ella dice, caían bombas sobre Madrid y nuestro refugio era cantar. Ella habla de la guerra civil como los días más felices de su vida, y creo que ahí es donde está el oxímoron, ¿no? Guerra y días más felices de su vida. Me gustaría que comentaras o que explicaras, ¿no? A las personas que nos están viendo sobre esto. Sí, me vienen a la mente recuerdos de otras memorias de gente que ha vivido la guerra, que necesita ese refugio para evadirse, ¿no? Al parecer, durante la guerra civil, mientras caían las bombas, la gente iba al cine.
para poder evadirse de la realidad, ¿no? en la que estaban viviendo. Y es curioso porque me vienen a la mente otros oxímoros de contraposición, ¿no? Por ejemplo, en las memorias de Mercedes Núñez Targa, que estuvo en el campo de concentración de Ravensbrück, al parecer las flores más bellas nacían de las cenizas de los cuerpos cremados. Y es esa belleza que nace del horror. Pienso también en las memorias de Elizabeth Whitling Lipton, hija del famoso escritor polaco Joseph Whitling. Liz Lipton cuenta en sus memorias, salió de Polonia con 7 años, judía, cuenta que iba en un tren con su madre y su madre iba fumando y apareció un general de las SS y le recriminó: señora, ¿cómo fuma delante de su hija? Es malo para su salud. Y ella veía por la ventana el humo que salía de las chimeneas de cremación. Entonces te encuentras también con Claro. esos contrastes, ¿no? Esos oxímoros, ¿no? Que hay Sí, en la vida, ¿no? En el horror. sí, completamente. Y justamente aquí María Teresa lo explica magistralmente. Fueron unos momentos de lucha, estuvo, como he dicho antes, en primera línea. Hay un momento en el que cuenta cómo tienen que ir a destruir, a poner una bomba en un puente y van en un convoy. Y claro, tuvo que ser realmente una época, bueno, es que no lo puedo ni imaginar, pero claro, de una efervescencia siempre en peligro de muerte. Cuenta como oye como tintineos, como campaneos, y de repente se da cuenta de que es la metralla. Mm. Que les caían, sí, por las piernas. Sí, cuando... Exacto, entonces, bueno, pues es el horror, pero contado a la vez es una de las experiencias vitales más intensas, y a la Mm. vez el intentar encontrar la belleza, cantan canciones, se divierten, viven, ¿no? Al fin y al cabo y es la celebración de la vida también, creo Sí. yo. Sí, mira, comentando sobre esto, la pareja de un amigo es bosnio y durante la guerra de Bosnia y Yugoslavia, él comenta, ¿no? que es durante esa época salían todas las noches de discotecas. Eran muy jóvenes, pero además salían porque no sabían si iban a Exacto. vivir, ¿no? Si iban a sobrevivir. Entonces, ese periodo tan duro de guerra, al final aprovechas el último segundo, ¿no? Todos los segundos perdón, que tienes. Sí, ¿no? Y sobre todo el aferrarte a la vida y a vivirla intensamente porque no sabes si mañana, ¿no? Es un poco esa Bueno, sensación de vivir al límite. sí, Mm. Y lo cuenta y lo plasma magistralmente en estas sí, memorias, sí. sí. Me gustaría que habláramos del comienzo de la guerra civil y cómo a María Teresa y a Rafael ellos estaban en Ibiza y los 20 duros días que tuvieron que vivir escapados en el monte, durmiendo al raso. La verdad que lo cuenta de una forma preciosa, casi como una especie de aventura, eh, pero es duro, ¿no? Sí, Se ve que fue una experiencia dura porque tuvo sus consecuencias y es que cuando volvieron a Madrid, aunque les daban por muertos ya en Madrid, les costó muchísimo ¿no? Dormir en una cama, algo tan sencillo como dormir en una cama. Entonces, como esa experiencia les dejó ya secuelas en sus vidas. sí, y nunca olvidarán esos días de Ibiza. Les pilló el inicio de la guerra civil en Ibiza. Pienso antes, cuando mencionabas a Carmen de Burgos, que a ella le pilló el inicio de la Primera Guerra Mundial también en esas peregrinaciones por Europa, Mm. por Escandinavia. Y, y es tremendo porque cuenta que, claro, en cualquier momento iban a venir a llevarlos presos. Y lograron in extremis marcharse del molino que estaban ocupando, ¿no? En el que estaban, no lo estaban ocupando, el molino en el que estaban ahí, pues además estaban viviendo una época bucólica, ¿no? Romántica, de esplendor del amor y de,
pasión, y de repente se encuentran con todo lo contrario, el tener que ayudados por la milicia, pues duermen al raso exacto. Y hay un libro que recomiendo, muy interesante, de Antonio Colinas, que justamente habla de esto. Se llama Rafael Alberti en Ibiza, 6 semanas de verano en el 36. Y bueno, en realidad es Rafael Alberti y María Teresa, pero bueno, es un libro que explica perfectamente, muy detalladamente, y analiza estos momentos este hito, ¿no? en su vida, que es más, cuando luego huyen y viajan a Orán, desde Alicante, ven el monte Aitana de la sierra de Aitana de Alicante, y casi que también atisban Ibiza y recuerdan, ¿no? el momento. Gracias. Me gustaría hablar de una de las partes del libro que a mí también más me han gustado, y es sobre la noche más larga de sus vidas, como la llama María Teresa, y es cuando cómo formaron parte de las juntas del Tesoro Artístico y donde tuvieron que salvar, ¿no? que evacuar las obras del Prado, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y ya a Ginebra, y cómo esa evacuación se hizo con las milicias y con muy pocos recursos materiales y con cero ayuda internacional de las democracias que apoyaban a la República. Así es un tema un poco controvertido, porque si bien es cierto que ella dirigió toda esta acción de salvar las obras de arte de incalculable valor del Prado para trasladarlas a donde se ubicaba el nuevo gobierno republicano, que era en Valencia, no tenían los medios, y claro, llevaban ahí, creo que hay alguna foto incluso, ¿no? de cuadros de Felipe VI con Felipe IV, perdón, en inmensos, ¿no? Atados a camiones, y en las situaciones evidentemente menos Favorable. propicias. Sí. Pero claro, al mismo tiempo, es en italiano se dice col senno di poi tutto è più facile. A posteriori se ve muy claramente, ¿no? Como a posteriori dices, pues hubieran debido dejar los cuadros en el Prado, pero claro, no había ninguna garantía de que no cayera una bomba en el Prado y Bueno, de destruyera. hecho cayó alguna. En el Sí, libro se habla de que cayeron. claro, pero de que cayera, imagínate que cae una bomba y destruye las Meninas o destruye cualquier otro de las obras de incalculable valor de nuestro patrimonio. Y para mí, esa insensatez, que en realidad al final pues salió airosa afortunadamente, y por eso no se le puede reprochar tanto, en mi opinión, sí que es cierto que dices, ¿cómo antepones el valor del patrimonio por encima de tu vida? Es decir, nosotros no seguiremos, pero la historia y el arte las obras de arte sí seguirán aquí. Nosotros no, pero esto debe permanecer. Mm. Esto hay que luchar para preservarlo, ¿no? Y el poner en juego tu vida para salvar la cultura, porque luego también María Teresa hay momentos en los que es muy indulgente con la gente que no tiene apego a la cultura, a las obras de arte, como muchas veces los que se levantaban eran analfabetos y destrozaban cuadros Tanto, sí, de y, iglesias. y luego ella en eso también es indulgente, porque no juzga, pero ella, que tenía una muy buena educación y siempre luchó por los derechos de los proletarios y por los más desfavorecidos, pero también siempre tuvo en cuenta el valor de la cultura y del patrimonio. Bueno, de ahí viene su compromiso, ¿no? Del que hablábamos antes con la cultura. Y de hecho me parece súper interesante cuando en el libro, hablando de la evacuación de los cuadros del Prado, ella cita, los cuadros están siendo salvados por personas que no entienden el concepto de la palabra arte, Exacto, sí. pero, pero de una forma ellos se lo explican, ¿no? De hecho, ella comenta que un miliciano estaba fumando y le dicen, no, aquí no puedes fumar, no vas a poder fumar en todo el camino, y les hacen entender la importancia de esos cuadros de la cultura
y todas esas personas que participaron en esa evacuación al final funcionan como un todo, ¿no? Todos aprecian, digamos, tanto apreciar, sino respetan o entienden el valor simbólico de ese convoy de cuadros. De hecho, hubo una exposición en el Prado hace unos años, ¿no? sobre esta evacuación. Yo ya vivía aquí en Londres, así que no la pude ver, pero Yo es no algo la que pude ver tampoco. me hubiese encantado verla, la verdad. Sí, 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 absolutamente. No sé, yo creo que evidentemente si algo hemos aprendido es que al final la gente no es blanca o negra, buena o mala. Evidentemente en la vida de María Teresa hay decisiones erróneas tomadas y acciones más que cuestionables, pero bueno, es que tire la primera piedra, no sé, ¿Quién no? Sí, exacto. no sé, yo creo que también mm, hay mucho más que eso y al final dices, pues bueno, yo con lo que me quiero quedar es porque además son sus memorias y al final pues tienes que respetar que ella cuenta, por supuesto, cómo lo vivió ella. Quizás otra persona contaría que fue una aberración y que fue, pero bueno, al final lo que tenemos es que se han preservado los cuadros y bueno, bien está lo que bien acaba. Exacto. Me gustaría hablar ahora sobre, dejando la guerra de lado un poquito, me gustaría hablar sobre la relación que María Teresa tuvo con su madre, que se explica, eh, o de la que ella habla en distintas partes del libro. Y hay algo que creo que nos pasa a todas y a todos, ¿no? Y es cuando dejamos de ver a nuestros padres como padres o como madres y padres y los vemos como personas Mm, que han sido jóvenes, que han tenido sus experiencias y que han tomado sus decisiones erróneas o no erróneas. Y en este caso es cuando ella habla de que hay una relación muy particular con su madre y es cuando María Teresa vive en Buenos Aires, ya vive en Buenos Aires y redescubre una fotografía de su madre en un cajón. Y es en ese momento cuando ella se da cuenta de que su madre pues fue una mujer antes de ser su madre. Y ahí entendió las decisiones que su madre tomó, que quizás María Teresa no compartía. Y luego hay una parte del libro que es de una belleza absoluta y es cuando María Teresa explica la muerte de su madre desde la distancia. Su madre murió en Madrid cuando mm, María Teresa vivía en Buenos Aires. Esa es una de las partes con las que he llorado, la verdad, porque me parecen preciosas y también porque, bueno, salvando las distancias, vivo en el extranjero, María Teresa vivía en Argentina y es algo que te toca mucho, la verdad. sí, yo creo que la muerte de una madre siempre te deja huérfano, da igual la edad que tengas, te conviertes en un niño huérfano. Pienso también en las memorias de León Tolstoy, las memorias de infancia también, cómo cuenta la muerte de su madre y también son sobrecogedoras, es de un dolor infinito. Y en el caso de María Teresa, es cierto que hay un momento en el que atisbas un poco que tuvo una relación su madre con su padre complicada, el padre pues cometía numerosas infidelidades, pero también se ve muchísimo cariño, ¿no? El momento en el que Mm. cuenta cómo su madre va a ir a votar y no la dejan los comunistas porque pone D y que ahí no hay ningún D. Y ella, pero tonto, si voy a votar por el Partido Comunista y, Sí, y que luego se va a rezar para que ganen los comunistas. Hay muchísimo cariño, muchísimo amor. ¿Qué relación madre-hija, padre-hijo, padre-hija, madre-hijo no es compleja? ¿No? Pienso en el poema de Philip Larkin, They fuck you up, mom and dad. They may not mean to, but they do, ¿no? Yo mm, creo que es lo que mejor explica la eterna relación amor-odio que tenemos sí, nuestros padres. con Vale. nuestros padres. Y ese fragmento también es ese cuento de, ¿no? Como muy bien decías antes, son todo como mini cuentos que se van entrelazando. Y este en concreto, como cuenta su madre, María Oliva Boiri, una mujer de muchísimo carácter. Pienso también que María Teresa se inspiró mucho también por su tía,
María Goiri, que fue la primera mujer en estudiar filosofía y doctorado. letras en España, y también fue su tío Menéndez Pidal, también importantísimo. Estudiante del Romancero, por cierto, como Romancero Books. Y sí, la verdad es que es magistral. Los pasajes también sobre la madre de María Teresa te quitan el hipo. Sí, sí. Me gustaría hablar ahora de algo que me ha fascinado también del libro y es de María Teresa incide mucho en la importante labor que la mujer miliciana llevó a cabo en la guerra civil. Y me gustaría leer algunos de los versos que ella escribe. Y, y dicen así: si me queréis escribir, ya sabéis mi paradero. En el frente de Madrid, primera línea de fuego. Y luego otro de ellos es, y este me parece fantástico porque me parece irreverente, muy actual, y es: San José es radical, la Virgen es socialista y el niño que va a nacer del Partido Comunista. Es divertidísimo. Es, Ahí también hacían muchos chistes, se reían, hay un montón de anécdotas muy divertidas de la época del Frente. Cuenta también magistralmente. Es curioso la presencia canina en este libro, Niebla, sí, los es verdad. pasajes de Niebla son completamente enternecedores, ¿no? Sí, Niebla es la guerra. Y hay otro pasaje en el que habla de un perrito que les sigue y que de repente el perrito desaparece y ese día pueden por fin comer carne y sí. es atroz. O también otro fragmento donde decía, bromeando, ¿no? Uno es de la CNT, otros son de la UGT y a mí no me han dejado más que la jodete. Pues es que, es que claro, no, estaban sembrados, como se dice, como decimos en Sevilla, estaban sembrados y no te arranca una sonrisa, es que es desternillante y cómo relativizan, lo comentábamos antes, ¿no? El cantar, el reír, el relativizar, el olvidar el horror, es la única forma de hacerle frente. Entonces, pues sí, cantan un montón de canciones milicianas y se divierten y bien por ellos. Mm, completamente. Y bueno, lo que comentaba, que me gustó muchísimo leer cómo ella incide en la importancia, ¿no? En el papel relevante de la mujer miliciana en la parte republicana durante la guerra civil, que estaban ahí en primera línea de fuego, y los pasajes donde ella explica cómo murió Gerda Taró, todo eso, bueno, te hace ver que la República sí que contaba con la mujer Sí. como, como una ciudadana más, o como una Mm. ciudadana igual al hombre. Y creo que es importante hoy en día, ¿no? También reincidir sobre eso. Sí, 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 muy importante. Yo creo que, bueno, al fin y al cabo, durante la Segunda República fuimos muy, muy adelantados a nuestro tiempo, fuimos de los primeros países que aprobaron el voto femenino. Y la guerra al final, pues hace inevitablemente que estén al mismo nivel hombres y mujeres. Pasó también durante la, la guerra mundial, las mujeres tuvieron que ponerse a las fábricas a trabajar. Entonces, bueno, sí que me gusta reivindicar la figura. Antes hablaba de Mercedes Núñez Targa, comenté que estuvo en el campo de concentración de Ravensbrück, Mm, y ella también es una miliciana que acaba en la cárcel de Ventas, está en Francia, están ahí eh, intentando, luchando, ¿no? Pienso también en Marina Ginestá, la famosísima foto de la miliciana en Barcelona, es Marina Ginestá, nacida en Toulouse, y hemos publicado también Otros vendrán, que son sus memorias impresionantes, también memorias noveladas, pero tremendas, ¿no? De cómo cómo viven este todo por un ideal, ¿no? mm, Esta lucha tan hoy en día que parece que la gente, que impera la apatía, ves este arraigado sentimiento de luchar por la justicia, a mí me emociona. mm. Maravilloso.
Dejando ya la guerra un poco de lado, porque el libro también habla de otras muchas cosas, hay una parte cuando María Teresa explica la guerra ya ha terminado, bueno, perdón, sí, la guerra ha terminado, ellos tienen que se autoexilian y salen de Alicante a Orán y de allí a Francia, y en Francia viendo que el lobo de Alemania está llegando, deciden exiliarse o irse a vivir a Chile, país al que nunca llegan porque se quedan en Buenos Aires, donde viven durante 23 años. Y, y me gustaría hablar de su tiempo en Buenos Aires, ¿no? De sus años en Buenos Aires, donde María Teresa volvió a trabajar como guionista, como locutora de radio, donde publicó su primera novela en el exilio, Contra viento y marea, más adelante Jimena Díaz de Vivar y otros muchos cuentos. Me gustaría hablar de la vida plena y de la felicidad, ¿no? que experimentaron viviendo en Buenos Aires. Incluso ella dice en el libro que para ella Buenos Aires fue resucitar a la vida. Sí, ten en cuenta que en el caso de muchos exiliados vivieron al principio con la fe en regresar en cualquier momento Mm. a la madre patria, ¿no? A casa. Lo perdieron todo. Y en el caso de María Teresa, es curioso porque hay un estudio, estuve en unas conferencias, creo que era Encarna Lemus, que la profesora de Huelva, que contaba que había un estudio muy interesante sobre los exiliados que demostraba que realmente las mujeres encontraban más facilidad a la hora de adaptarse a la nueva patria. Entonces, es verdad que en cuanto tenían hijos, ya sus hijos se convertían en su forma de arraigarse, ¿no? En este Mm. nuevo y dar frutos. Nunca, es una metáfora muy fácil, ¿no? Te instalas en esta nueva tierra, echas raíces y floreces y nacen tus frutos y te quedas ya ahí y no, evidentemente ella echaba de menos, por supuesto, su madre y echaba de menos todo lo perdido. Pero sí que yo creo que se sintieron muy, muy afortunados de tener una segunda oportunidad. Encontraron realmente en Argentina un nuevo hogar. Prueba de ello es que no anduvieron vagando, errando por Latinoamérica o como otros estuvieron, pienso Sí. en Concha Méndez también, ¿no? Que se instaló en México, Buramago en Cuba. Quiero decir, hay muchos que probaron antes en varios sitios hasta encontrar un lugar en el que arraigarse definitivamente. Y en Buenos Aires, pues hacen esta red de amigos, encuentra trabajo, ambos pueden escribir, crece su niña americana, como les gusta llamar a Aitana, ¿no? Y realmente, pues bueno, yo creo que tenemos una deuda pendiente de agradecimiento a todos aquellos países que acogieron a los exiliados españoles, a nuestros ancestros, ¿no? Realmente no Sí. somos conscientes de la cantidad de lazos que hay. Todo el mundo, conozco mucha gente que tiene un tío, un Un primo tío. segundo en México, en Argentina, en Chile y en Cuba, ¿no? Y realmente mucha parte de nuestra genealogía se encuentra allí. Y, y no debemos olvidar la generosidad de estos países que tuvieron para acoger a los exiliados. Mm. Hubo toda una campaña, toda una movilización, principalmente en México quizás, pero no es moco de pavo. Como te digo, en Argentina realmente encontraron un hogar que les acogió y imagino, yo creo que, bueno, tú por ejemplo, que estás no eres un exiliado de la guerra, pero bueno, te encuentras viviendo en otro país y es verdad que, pues que hay añoranza, hay nostalgia, hay melancolía, hay morriña, ¿no? Como Bueno, de dicen. ahí viene Romancero Books, ¿no? También de querer mantener el lazo cultural, ¿no? Con España o con el lenguaje español, la cultura española. Sí. Fantástico. Quería hacer un apunte de lo que has comentado de cómo las mujeres exiliadas eran las que
más rápidamente se arraigaban a los países donde habían emigrado. Y es que hace 2 domingos, si no me equivoco, vi el último documental de las Seis Sombrero, las Sí. exiliadas, y ahí se comenta, ¿no? Que las mujeres exiliadas en México, Buenos Aires, etcétera, etcétera, fueron las que más rápido se aclimataron a las ciudades donde vivían, porque, porque ellas eran las que iban al mercado a hacer la compra. Por lo tanto, ellas eran las que aprendieron un vocabulario nuevo ¿no? de productos, de ingredientes. Niños, ¿no? Eran las que cuidaban de los niños y tenían que llevarlos a la escuela. Entonces, esos lazos, ¿no? Esos nexos que haces pues, con los padres y madres de las escuelas, de las mujeres en el mercado, etcétera, etcétera, les permitió resurgir, ¿no? Renacer, resucitar, como Y, decía María Teresa. y no debemos olvidar que es también por este mismo motivo por el cual tenían menos tiempo para escribir Sí, y tienen también menos obra literaria, porque al fin y al cabo, pues lo primero era lo primero y era subsistir. exacto. Bueno, y de hecho se puede ver, ¿no? En el libro que María Teresa trabajó, como hemos comentado, periodista radiofónica, guionista, de todo lo que tenía Todo. que envolver la escritura, ahí estaba ella. Mm. En el libro se habla, se cita, ¿no? Como hemos dicho antes, a muchísimas personajes, y uno de los que más me han emocionado es la relación epistolar que tanto María Teresa como Rafael tuvieron con Marcos Ana, el poeta. Mm. Y María Teresa habla de él cuando en España en los años 60 se promulgó la ley de amnistía y Marcos Ana pudo por fin salir de la cárcel. Y hay algo que me emociona mucho y es cuando Teresa le dice, estrenas vida. ¿No? Precioso. Es precioso y, bueno, es que se me pone por su punta todavía ahora. Y es porque, bueno, es que este señor pasó 30 años de su vida en la En la cárcel, cárcel. 19, y salió con 40 y tantos. Tremendo, es tremendo. Y el hecho de que María Teresa tenga esta generosidad de dar cabida a tantísimos nombres, tantísimas circunstancias e historias en este libro, hay tantas. Pienso, por ejemplo, en lo que cuenta de Federico García Lorca, con qué sensibilidad Sí, lo plasma. Lo que comentaste tú antes, ¿no? De la fotógrafa Gerda Taro también, su muerte, cómo fue, cómo no tenían un lugar donde colocar su cadáver, su cuerpo, no tenían y el sentimiento es realmente maravilloso. Hay también un fragmento que había seleccionado antes para la pregunta anterior que me hiciste sobre el Liceum Club, que me gusta muchísimo porque, claro, dice, dentro de mi juventud se han quedado algunos nombres de mujer. María de Maeztu, María Goiri, María Martínez Sierra, María Lejárraga, María Baeza, Zenobia Camprubí, etc. Dice, mujeres de España, creo que se movían por Madrid sin mucha conexión, sin formar un frente de batalla, salvo algunos lances feministicos, casi siempre tomados a broma por los prudentes. Ya había nacido la residencia de señoritas, dirigida por María de Maeztu, e inaugurado el Instituto Escuela, sus clases mixtas, hasta poner los pelos de punta a los reaccionarios mojigatos. Pero las mujeres no encontraron un centro de unión hasta que apareció el Liceum Club. Y bueno, cuenta también cómo conoció a Emilia Pardo Bazán. sí, Es que es impresionante. Todo lo que cuenta aquí sí. es muy emocionante. ¿Qué te puedo decir? Una de las cosas que en el libro me gustan mucho, o de las, es el libro está lleno de reflexiones, ¿no? Y de ahí vienen todos mis subrayados en el libro. Y es, bueno, voy a leer algunas, ¿no? Y hay una reflexión sobre las dictaduras y su pacto secreto sobre el tiempo de nunca acabar, o sobre la vejez. Ella dice lo difícil que es ser vieja. Y también el libro está lleno de consejos, ¿no? Y dice como ella invita a los exiliados a que exorcicen, a que compartan sus experiencias de exilio, porque les va a ayudar ¿no? a digerir ese exilio y les va a ayudar bueno, a hablar y dejar que las cosas
fluyan, salgan, les va a ayudar como personas. Y es algo que, no sé, me pareció muy interesante. En el Sí, es libro. exorcizar, es también una catarsis, ¿no? Es y no sé, pienso también sobre todo cuando son conscientes, me parece que es en el momento en el que Estados Unidos cambia de Apoyar. opinión y en lugar de denunciar la dictadura, pues la apoya como estrategia política y se dan cuenta de que ya el exilio va para largo. Eso es tremendo, Sí, sobrecogedor. Y es también tremendo lo que decías de lo difícil que es ser vieja, la pena que te da el ir percibiendo cómo poco a poco comenta que se le olvidan algunas cosas, que lo importante es recordar y que notas que realmente ella está siendo consciente, ¿no? de esta pérdida de memoria, cuando sabemos cuál va a ser su final, sí, cómo van a ser esos, desde el año 77 que regresa de Roma a España porque ha acabado la dictadura. Y bueno, además reciben al gran poeta Rafael Alberti, pero bueno, a ella tampoco te creas que le hacen mucho caso. Desde el ya, 77 hasta el 88, que muere en una residencia en Majadahonda, son 11 años de existencia en la oscuridad. Y lo comentaba Benjamín Prado en la presentación que hicimos en Cádiz, que, que Albertín no quería ir a verla, él ya se paseaba con María Asunción Mateos y Benjamín le dijo, ehm, deberías ir a verla porque, quiero decir, ella quizás no te recuerde, pero se va a recordar que no ha sido. Y, y ella contaba de forma muy divertida a Benjamín que al parecer eso fue Alberti a verla y ella lo primero que hizo cuando le vio fue pegarle un tortazo, probablemente porque en el fondo ella veía que él pasaba poco por allí, ¿no? Y debe ser tremendo, tremendo. Es todavía más doloroso el leer estas geniales páginas, pienso también justamente en Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en una conferencia que dio Sor María Teresa León, donde él decía que realmente considera que son de las mejores memorias escritas en nuestra sí. literatura. Y Benjamín Prado también dice que de todas de las memorias del 27, tanto de hombres como de mujeres, es que son realmente, es que no hay parangón, no hay parangón. Y, y me da rabia porque se enaltece mucho la arboleda perdida, pero es que este libro no tiene nada que envidiarle a muchas otras memorias del exilio, porque además no es solamente del exilio, como No, mismo. exacto. Es de la cultura y de la vida española, ¿no? Es Mm. interesante. El libro termina con una, perdón, con una hipotética reflexión, pregunta de su nieta a María Teresa acerca de qué es la vida. Y me gustaría cerrar esta charla no haciéndote esta pregunta, pero sí, sí preguntándote qué más vida va a tener María Teresa León en vuestra colección, que ya has mencionado algo, y qué libros suyos qué más libros de escritos por María Teresa León vais a publicar a lo largo de este 2021 o 2022. Bueno, te agradezco que no me preguntes qué es la vida. Y en cuanto a continuación de la colección Biblioteca María Teresa León, estoy preparando una edición anotada, con Ujú. notas. Luego, por supuesto, también queremos recuperar sus dos novelas con mucha carga autobiográfica, ambientadas también en la Guerra Civil, que son Contra viento y marea, y la continuación, ¿no? Que es Juego limpio, donde habla muchísimo de las guerrillas del teatro, ¿no? que se Ajá. publicó en el año 59. Y luego también, pues por supuesto, sus cuentos. Están Morirás lejos, también maravilloso, muchísimos relatos. Y como dije antes, hay mucha obra no publicada nunca en España, que es tremendo, es una injusticia y estamos intentando pues resarcirnos de este olvido inmerecido.
Ujú. Y entonces, bueno, viene María Teresa, viene cargadita, vienen también Muy bien. queremos recuperar también, por supuesto, sus biografías noveladas, ¿no? Como comentábamos antes, la de El Quijote, el soldado que nos enseñó a amar, de Jimena Díaz de Vivar, como comentamos antes también, del Cid, de Becker. Es que fue muy prolífica, realmente. No quiero decir, Memoria de Melancolía es maravilloso, pero no es lo único que ha escrito, y todo lo No. demás que ha escrito también tiene muchísimo valor. Mm. Luego también está, insisto, en la importancia de su teatro, de lo primordial que es la figura de María Teresa León para el teatro español. Quiero reivindicarlo. En Y, cuanto a sus obras de teatro, perdón, Cristina. Sí, no, te explico. Tiene obras de teatro escritas también, pero su figura como directora de Mm. escena, como dramaturga, como actriz, como te comentaba antes, cómo estaba en las guerrillas del teatro, cómo estuvo durante la guerra organizando obras teatrales, Ujú. y tuvo realmente muchísima más importancia de la que somos conscientes. Siempre se habla de la barraca de Lorca, pero me da un poco de coraje, como se dice en Sevilla, me da coraje, ¿no? Porque me da rabia el que, bueno, al final siempre se reivindica Sota Caballo Rey y se reconoce la labor de Sota Caballo Rey, pero bueno, yo aquí Además, lanzo aquí un manifiesto y de verdad que os vais a sorprender en cuanto a, bueno, no os vais a sorprender porque la calidad literaria que demuestra en Memoria de Melancolía es par a su calidad literaria del resto de sus obras, mm. pero sí, la idea Bueno, es pero que, este libro cierra su obra, exacto, su obra. Entonces, si esto es una maravilla, porque lo es, ya imaginaros cómo es el resto, ¿no? Lo anterior. exacto. Y la idea es sobre todo eso, crear una colección. Lo digo en la solapa, está feo citarse a uno mismo, pero la idea es esa. Sí, Si toda mujer merece una habitación propia, es que María Teresa merece una biblioteca propia, tiene suficiente calidad literaria para que haya una colección con su nombre, sí, y bien merecido es. Así sí, que, bueno, completamente. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por esta charla. es un Ha placer, sido un Jorge. placer. Es un placer siempre estar contigo. Ojalá que podamos estar cara a cara alguna vez Me con encantaría, me encantaría ir a verte a una charla Londres. en un espacio que no sea online. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy bonito hablar Gra- contigo sobre este Gracias libro. a ti, gracias al Instituto Cervantes de Londres, de Manchester, de Leeds, gracias a tu precioso proyecto Romancero Books, y gracias a los telespectadores. Espero que no os haya parecido un bodrio y que leáis a María Teresa de verdad, no, Sí, no sí. vais a quedar decepcionados. Mm. Bueno, pues como ha dicho Cristina, muchísimas gracias a todas y a todos por haber escuchado esta charla, y sobre todo gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds, a sus directores, al equipo que ha estado ayudando y colaborando con Romancero Books y con Cristina y con el resto de charlas que vamos a ver a lo largo del año. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.